lo que más me ayudó es siempre pensar, no me está pasando a mí, me está pasando a mi hijo, a Sebastián. Entonces tengo que ser parte de eso, pero no puedo cargármelo en mí. Tengo que ahora pensar en él, y para pensar en él tengo que desprenderme de todos estos duelos y poder echar para adelante. Y nunca pensé, ¿por qué me pasa a mí esto? No. Porque nadie puede hacer algo grande solo. Eso no es posible. O sea, tú eres parte de un grupo que cada uno tiene un rol y cada uno tiene que saber que es protagonista de ese rol. Cuando tú haces proyectos para negocios que son importantísimos y son muy, muy buenos para el desarrollo económico de un país o el tuyo mismo y de tu familia, hay muchas cosas que tú tienes que ceder, lidiar, negociar, etc. Cuando tú tienes proyectos para una comunidad o una vida de una persona, desinteresadamente, tú no puedes negociar nada. O sea, tú no negocias nada. Sí, y eso es mágico. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos el enorme placer de contar con nosotros, con Mónica Despradel, fundadora y presidente de la Fundación Nido para Ángeles, entre muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias y felicidades por este espacio abierto para dejar huellas. No, de verdad que muy contento de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Yo creo que la pregunta obligatoria para empezar: bailarina, coreógrafa, productora, te conocí como alta ejecutiva de una multinacional también, fundadora y creadora de una fundación, madre, esposa, hasta diplomática. Hay como 7 vidas ahí en una, o sea que la verdad que una trayectoria muy interesante. Así que me estoy arriesgando con esta pregunta, pero tengo que hacerla. Nárrame un poquito cuál es tu historia personal desde que empezaste a ser bailarina a la fecha, de una manera muy condensada. Bueno, yo siempre digo, y estoy segura, que la vida es fruto, o sea, la vida de cada quien es fruto de tus comienzos. O sea, y yo quiero empezar por ahí con mi educación familiar. Yo pienso que la familia es la base para todo lo que tú vas a hacer. Y si en algún momento tu familia no fue funcional, no quiere decir que no puedas ser una persona funcional. Pero obviamente es más fácil cuando tú tienes una familia como la mía, donde todos éramos escuchados, teníamos independencia de criterio, de pensamiento, y eso nos forjó con más seguridad para enfrentar las decisiones que nos venían en la vida. Y una de ellas fue cuando empecé a decir, wow, me gusta mucho el baile, en una época que todavía hemos avanzado ahí, ser una bailarina, una artista, era como, ¿de qué tú vas a vivir y cómo vas a ser y qué es eso? Bueno, pues mis padres, los dos, fueron bastante abiertos, igual que con mis otros hermanos que se dedicaron a otras cosas, en decirme, ok, tú quieres ser eso, bueno, pues, pero la mejor, o sea, lo mejor que tú puedes hacer. Y para eso te vamos a dar las herramientas, como padres que somos, de que tú puedas desarrollar lo que tú quieres ser. Crecí con ese gran apoyo y libertad, con una educación inclusiva que me sirve ahora para la fundación. Claro. Mi padre es un héroe nacional, un revolucionario que luchó para tener todavía el país con mejor democracia, mejor independencia. Y obviamente me crié con la inclusión de igualdad de derechos y demás. En mi casa eso era el pan nuestro de cada día. Así que yo siempre digo que todo está ligado. Sí. Si yo no hubiera tenido... Todo es una sumatoria. Sí, todo es una sumatoria. Si yo no hubiera tenido quizás esa base, quizás no hubiera podido hacer la fundación. Y también si no hubiera tenido la sensibilidad que me dio el arte, que me dio la vida de poder desarrollar algo que a mí me gusta tanto y que es poderoso y a lo cual le tengo mucho respeto, porque estar en un escenario con un público observándote es algo de mucha responsabilidad. Y yo pienso que esas dos bases me dieron la oportunidad de ser quien yo soy y enfrentar todos esos momentos que tú acabas de decir que tuve que enfrentar y hacerlo lo mejor posible. Todos esos retos profesionales y de vida. Y de vida. Y de manera exitosa, me consta. Así es. Y quisiera yo
practiqué deporte por muchos años de mi vida, y todavía digo que lo que heredé de ahí, pues todavía lo aplico, lo que aprendí en esa época, muy joven. Y estoy seguro que en el caso tuyo, pues el rigor y la disciplina asociada a lo que fue la carrera que tú desarrollaste desde muy joven, pues obviamente te tiene que haber dado algunos elementos muy concretos que todavía al día de hoy aplicas en diferentes contextos y realidades. ¿Cuáles fueron tus grandes lecciones de esa época de bailarina, o sea, como tú acabas de mencionar, Sí. manejando esos ensayos, prácticas, estando frente a un público, las exigencias, sacrificar parte de tu de juventud, infancia? Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, así que muchas cosas que tú acabas de decir. O sea, la carrera de danza te hace madurar más temprano de la cuenta, como dicen, porque te enfrentas a responsabilidades como a muy temprana edad, a temprana edad que quizás para otros serían los 21, los 23 o los 24, y para nosotros puede ser los 17, los Así es. 18, los 19. Entonces, ya en ese momento ya tú tienes una experiencia inmersiva en madurez. Después, la disciplina. Es muy sacrificado ser un atleta artístico porque conlleva una educación muy integral, no solamente la parte física y de disciplina que hay que tener para ser un bailarín que se destaque, sino también la parte intelectual. Ahí hay que conocer las historias de la música, las historias que tú vas a interpretar, tener un conocimiento general de la humanidad para poder ser un gran intérprete. No puedes con hacer pasos solamente serlo. Y por eso es la diferencia. Estudiar y forjarte no solamente en la técnica, sino en todas esas otras áreas de la vida. Y eso me ayudó mucho a poder enfrentar y poder tener ese proceso natural que aprendí desde muy pequeña, que conllevan las cosas que tú enfrentas. O sea, ¿qué hay que hacer para tú poder tener éxito? Tú tienes que tener una serie de cosas que están cerradas, porque si tú no estás cerrado a eso, no vas a poder tener. Yo creo que vamos en algún momento a hablar de tu fundación, y yo creo que hablar de tu fundación sin esta pregunta que te voy a hacer, quizá la gente no entendería un poco cuál es el contexto. Hace 22 años, unos 22 años, la vida te puso en una situación a la que probablemente toda madre le huye. Sí. Tuviste tu hijo Sebastián, un niño que venía desarrollándose normal, pues tuviste complicaciones durante el parto, y pues tu hijo terminó con parálisis cerebral como resultado de esa situación. Y sin embargo, a pesar de una situación tan dolorosa, como digo, que todo padre quiere evitar, pues tú saliste adelante, tú y tu esposo salieron adelante y afrontaron ese reto con mucho estoicismo y mucho compromiso para darle las mejores oportunidades a tu hijo posibles de las que existían en el momento. Nárrame un poquito esa época, cómo eso te cambió, te impactó, y probablemente eso fue precedente para muchas de las otras cosas que vamos a hablar a continuación. O sea, que me gustaría que me cuentes un poco cuál fue tu discurso mental para afrontar esa situación y pues empezar a enfocarte a buscar esas oportunidades que quizá incluso ni siquiera estaban en el país en ese momento. Claro. Bueno, como tú dijiste, es un momento que nadie selecciona, o sea, ningún padre elige que un hijo venga sin todas las condiciones, por lo menos de salud y de capacidades para que él pueda desarrollarse independiente, con todas esas cosas que nos crían, se case, estudie, etcétera, etcétera. Cuando pasa algo así en tu vida, te impacta de una manera muy transformadora, o sea, y tienes dos maneras de tomarlo: lo tomas muy mal o tratas de tomarlo lo mejor posible. Yo pienso que con todo el background de la historia familiar, la espiritual, el desarrollo de hacer trabajos que tú tienes la dicha de poder hacer y desarrollar y que sean fructíferos, me dio las herramientas, el amor, por supuesto, para poder enfrentar esa situación. Y yo siempre
pienso que cuando viene una situación extrema que no te pertenece solo a ti, sino a un hijo, lo que más me ayudó es siempre pensar, no me está pasando a mí, me está pasando a mi hijo, a Sebastián. Entonces tengo que ser parte de eso, pero no puedo cargármelo en mí. Tengo que ahora pensar en él, y para pensar en él tengo que desprenderme de todos estos duelos y poder echar para adelante. Y nunca pensé, ¿por qué me pasa a mí esto? No. Después, con los años, el cliché que dice que nada te llega si tú no lo puedes enfrentar, yo pienso que sí, que es así. Yo pienso que nada que la vida te dé, que te manda la vida, tú no lo puedes enfrentar. Yo pienso que todo se puede enfrentar. O sea, tuve la suerte de tener herramientas para eso, pero si alguien no las tiene que buscarlas, porque si te llegó, tiene un sentido. Si te llegó, tiene un sentido. Y de repente la vida de Sebastián ahora, si tú vas a la fundación, tú te das cuenta del gran sentido que tuvo la vida de Sebastián. Nosotros ni siquiera nos lo imaginábamos cuando pasó, porque obviamente tú vas a un parto normal, se complica y tiene falta de oxígeno, y tú nunca piensas que tú vas a salir de ahí con un problema tan grande y tan complejo. Pero después, con el tiempo, tú entiendes por qué pasaron las cosas y el sentido increíble que tuvo la vida de Sebastián. Es más, yo pienso que muy pocas personas tienen la dicha de hacer tanto en tan poco tiempo. Y una pregunta. Años después, decides transformar ese dolor, o pudiéramos decir esa situación adversa, en la creación de una fundación que ya mencionaste, Nido para Ángeles, para ayudar a niños y jóvenes con el mismo padecimiento, con parálisis cerebral. Y a mí me da mucha curiosidad, porque normalmente cuando uno está en situaciones como esa, pues uno piensa en resolver su problema, en tratar de todas sus energías enfocarla en ese ser querido que uno tiene, que obviamente pues ayudarlo a seguir adelante. Sin embargo, tú tuviste ese acto de desprendimiento, de pensar más allá de tu realidad inmediata, de tu situación personal, y crear una fundación, como te digo, para precisamente tratar ese tema. Probablemente en un país donde en ese momento no había lo que hay ahora a nivel de expertos, ni a nivel de conciencia, todo el tema relacionado con la inclusión. Y me gustaría saber un poco cuál fue el proceso mental de eso. O sea, ¿fue un momento que tú dijiste, yo quiero hacer esto? ¿Fue algo gradual que fue tomando forma? Nárrame un poquito los orígenes de la fundación. Bueno, como también dices, ¿qué quiere un padre? Al principio, obviamente, mejorar la calidad de vida de su hijo o hija. En este caso de mi hijo, Sebastián. Lo primero que hicimos fue tratar de resolver nuestros problemas, o sea, cómo vamos a echar para adelante a Sebastián, qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero en el medio de ese proceso fuimos descubriendo que aquí no había mucho que hacer. Tuvimos la suerte de ir a Cuba, de ir a Francia, a Marsella, a un hospital neurológico muy bueno, que la Fundación Dominico-Francesa nos permitió esa oportunidad. Y ahí confirmé que todo lo que había que hacer por un hijo de esta condición tenía que hacerlo en tu país, porque era una condición permanente, no se iba a quitar. Un tratamiento continuo, no se iba a quitar con una operación, no se iba a quitar con una jornada, no se iba a quitar con entregarte una casa ni nada por el estilo. Se iba a resolver día a día. Y día a día. Entonces todos coincidieron en que tenía que hacerlo en mi país. Obviamente, en mi país, en ese entonces, hace 22 años, existían centros, como es el centro de rehabilitación, obviamente, pero no había sitios especializados en estas condiciones. Y no solamente en parálisis cerebral, sino hasta que ya existían autismo y ADOSIT existía del síndrome de Down, pero eran todavía pocos años de experiencias. Entonces, esta que es más compleja, porque la condición de parálisis cerebral es una condición de discapacidad mucho más compleja, porque te puede afectar muchas capacidades, funciones, porque el cerebro está afectado y eso va a seguramente repercutir en muchas cosas. Así es. Entonces, en ese periodo entre la persona Mónica y José Antonio, pero en este caso soy yo la que estoy hablando aquí, desarrollando una carrera de producción importante,
porque me estaba convirtiendo en una de las productoras de espectáculos de artes escénicas más importantes, aparte de coreógrafa, aparte de bailarina, luego directora del Ballet Nacional, luego relaciones públicas en varias empresas pequeñas, luego en una empresa tan grande como lo fue Orange. En medio de todo eso, la lucha de mi vida con esta situación que tenía que enfrentar. Y empecé a darme cuenta que no había otra manera de hacer lo que si no se formaba algo. Es cuando tú tienes como ese día que tú dices, es que nadie me lo va a dar. O sea, tengo yo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Si tú crees en eso y ya tú sabes y has estudiado y has investigado y fuiste y te pasaste 3 meses en un sitio, 2 meses en otro y ya tú lo sabes, no hay que esperar, hay que hacer. Y más para tu hijo, ¿qué mejor motor? O sea, si algo no mueve a las personas que son los hijos, no mueve nada. O sea, tú lo haces todo por tus hijos. Entonces, así como tú haces todo por tus hijos para que ellos se estudien, ellos se desarrollen, ellos tengan una buena vida, pues así mismo, bueno. Y en el medio de esto me di cuenta que no había nada, pero que además viene mi parte inclusiva de mi infancia. ¿Qué problema tienen las personas en este país? Una persona en una situación de vulnerabilidad económica, eso es un desastre. Eso te llega a la vida y no sé cómo enfrentan. O sea, no sabía cómo enfrentaban. No, me daba muchísimo... o sea, me embriagaba mucho ver la situación que tenían las personas frente a una discapacidad como esta, sin tener ni siquiera una esperanza. Entonces, eso me forjó mi parte humana, mi parte solidaria, mi altruismo y mi espiritualidad también, porque el arte te hace muy sensible a estas cosas. Y dije, bueno, pues, una fundación, no voy a hacer un sitio comercial para traer y sacar, yo voy a hacer algún trabajo que sirva para mi hijo, pero que sirva para los demás, que pueda albergar esta situación. Y lo hice siempre pensando en grande, pero se fue convirtiendo cada vez más grande. Al principio uno no se imagina por qué caminos te lleva la vida hasta que tú no empiezas a caminarla. Por eso yo siempre estoy muy abierta y siempre le digo a mi hija, estate atenta, porque en cualquier momento te cambia, hay señales y te cambia y son oportunidades y lo que tienes que empezar a caminar esa calle que doblaste con seguridad por los fines que tú quieres y seguramente te vas a encontrar muchas cosas que te van unas a distraer pero otras a reafirmar y eso fue lo que pasó en Nido para Ángeles. Empezaron a pasar cosas que me reafirmaron que había tomado la decisión correcta y que no solamente iba a ser buenísimo para Sebastián, sino que iba a ser transformador para esta condición en el país. Y háblame un poco de lo que es hoy día Nido para Ángeles. ¿Cuántos niños y jóvenes has impactado? ¿Cuántos niños actualmente y jóvenes están siendo atendidos, sería la palabra, ¿no? Sí. Apoyados. Sí. Dime si lo que tú tienes hoy, la fotografía de lo que tienes hoy como fundación, va mucho más allá de lo que concebiste en su momento inicial. Y me gustaría incluso que me digas dónde lo ves. O sea, si lo que tienes ahora está por encima o es totalmente diferente incluso a lo que tú concebiste en su momento. Y obviamente me gustaría que me dijeras cuál es la proyección que tienes para Nido para Ángeles, si todo sale como tú quieres. Así es. Bueno, Nido para Ángeles, desde el principio tiene su misma misión, ¿verdad? Visión y valores. Y en esa misión yo siempre vi como 3 partes. Una que es elevar la calidad de vida de los niños y sus familias. Esa la hicimos del principio, o sea, desde el principio. Y la otra es influir en las políticas públicas, que esa la empezamos a hacer un poco después. Y la otra es estimular, acercar a colaboradores, aliados, a la sociedad, a darse cuenta que esto te puede pasar a ti, que es un problema de todos, porque son dominicanos y dominicanas que le está pasando, y que si nosotros mejoramos la calidad de vida de las personas, vamos a tener un mejor país seguro. Sí. Porque en algún momento te va a salpicar lo de tu vecino. Sí, y te va a salpicar la parte de educación y te va a salpicar
las cosas que no valen la pena. Entonces vamos a mejorar como sociedad. Claro. Entonces en esa misión que tiene esos 3 puntos, veo en un futuro muy grande, muy grande, con muchas responsabilidades. Nido para Ángeles, tú me dirás, pero no son tantos, pero sí son muchos, porque nosotros, como la primera parte de la misión dice calidad de vida, nosotros lo cogemos muy, muy serio eso. Nosotros no hacemos jornadas de entrega de nada, de un día. Nosotros hacemos un trabajo diario con la familia, hasta los 21 años, hasta ahora. Yo sé que después voy a tener que llegar adulto, pero ahora desde los 0, desde que nace, hasta los 21. Con esa calidad de vida, tú tienes que darle educación, rehabilitación, atención psicológica, atención social, si tiene que comida, medicina, si es rueda. Cuando tú ves eso, cantidad de cosas que tú tienes que darle para realmente elevar la calidad de vida. Cuando tú hablas de 206 familias, tú tienes muchas familias. ¿Cuántas? 206. 206. 206. Qué interesante que hablas de familia. No hablas de familias. No hablas de niños, de jóvenes. Hablas de familia. Porque tú sientes que estás impactando a la familia. Sí. O sea, tú tienes familias en la fundación. Nosotros tenemos familias que obviamente le damos un programa a sus hijos e hijas. Pero las familias tienen un proceso importantísimo también que tienen que llevar. Estas familias están siendo impactadas a nivel también de atención psicológica. El duelo es constante porque una familia empieza y cree que quizás al año ya va a caminar, pero entonces no, se da cuenta que a los 4 todavía no camina, quizás a los 8 todavía no habla, quizás a los 15 que tú pensaste le voy a hacer sus 15 años con ella por lo menos parándose, no lo lograste. Entonces es un constante acompañamiento, un constante acompañamiento. Y también fuimos creciendo, empezamos con 8 empleados, después con 15, después con 20, después con 30 y ahora nosotros tenemos 70 empleados. 70 empleados. 70 empleados. O sea que, ¿cómo se logró todo eso? Bueno, pues con un proceso muy estricto. Si tú no eres disciplinado para eso, no lo logras. No lo logras. Entonces serían 206 familias y 70 empleados. Son 70 empleados. O sea, que un ratio vas casi de un empleado por cada 3 familias. Muchísimo. Es carísimo. Sí. Es carísimo. Es carísimo atender. Tiene, primero que hay acuérdense que si hay colegio, no puede ser un colegio con 25 alumnos. Tiene que ser un colegio con 8 alumnos y 2 maestras. Porque están todos en sillas de ruedas. Hay que movilizarlos. Hay que ayudarlos a agarrar, porque seguramente tienen limitaciones físicas, motrices y también la parte médica. Si tú le estás dando colegio y no le estás dando rehabilitación, no funciona. Porque ese niño necesita, como una materia normal, rehabilitarse o habilitarse, como nosotros decimos, porque rehabilitar es cuando tú perdiste algo, pero cuando tú nunca lo has tenido es habilitarte. Entonces tengo un equipo especialista en habilitar, o sea, en rehabilitarlos, para que la gente entienda. Pero ese equipo también tiene que estar dirigido por médicos, porque si no, como un terapista va a definir el programa de un niño. Claro. Entonces hay una fisiatra, hay una médico familiar, hay un neurólogo y hay una nutricionista, porque si el niño no tiene una buena nutrición, tampoco va a echar para adelante, porque no come solo, porque... entonces, cuando tú vienes a ver, es un equipo multidisciplinario que es la única manera, no hay otra. Un ecosistema. Eso, o sea, por eso es costoso, por eso es difícil echar para adelante estas poblaciones. No es fácil, yo lo sé que no es fácil, pero es una obligación que tiene el Estado que hacer y que tenemos que hacer todos con su granito de arena. Nosotros no vamos a poder impactar a todas las personas que están en esta condición. En el país no hay forma. Pero por lo menos vamos a ser ejemplo. Estamos dispuestos a replicar lo que hacemos en otros espacios. Y a orientar. Y a orientar. Tenemos acuerdos. Ahora mismo tenemos un acuerdo con el Patronato Cibao de Rehabilitación, donde ellos están interesados en abrir espacios y tenemos acuerdos internos con otras fundaciones que trabajan en esta condición, en fin. A mí lo que me llama la atención es todo esto que tú estás contando, que ya de por sí es titánico, paralelo a todos esos roles que yo mencioné al inicio de
de esta interesante entrevista. O sea, lo primero que tienes es que estar pendiente de tu hijo. Pero tienes una hija, vuelvo y repito, Sí. todos los roles, esposa, ejecutiva, productora, etcétera, etcétera. Hacer todo eso, yo no lo tengo ni aquí en el guión, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú pudieras dar algunos tips de administración del tiempo, de manejo de prioridades? Porque la verdad que yo no dimensiono cómo se puede hacer tanto y de forma tan exitosa. O sea, la verdad. A veces todavía no sé cómo, pero ahí va. Por eso hay cosas que están como decretadas en la vida, como que van a ser y van a suceder y tú tienes la herramienta. Pero lo principal es rodearte por lo menos de un equipo, vamos a decir, jerárquico, directivo, importante. Y que tenga tu misma filosofía y que sean preparados y compromiso. Y yo tuve esa suerte. Yo tengo 4 o 5 personas en la fundación que son claves y que están ahí y han estado ahí. Y que es como que nos encontramos y siempre supe, si yo no tengo a esa persona, yo no lo puedo hacer sola. Porque nadie puede hacer algo grande solo. Eso no es posible. O sea, tú eres parte de un grupo que cada uno tiene un rol y cada uno tiene que saber que es protagonista de ese rol. Sí. Yo tengo mi rol como presidente y fundadora, pero el rol de la directora médica es importantísimo. Claro. El rol de la directora de educación es importantísimo. El rol de la directora de trabajo social, que es la parte de transformación de la familia, es importantísimo. El administrador, contabilidad, dinero, inversiones, o sea, todo el mundo tiene un rol importante ahí. Y si ese grupo es sólido, comprometido y cohesionado, se puede lograr. Obviamente, mirando para atrás, ya tienes algo que está bastante consolidado, sobre lo cual construir, como tú dices, la visión futura de lo que ustedes tienen. Pero yo que soy emprendedor, escuchándote, montar un negocio que es con fines de lucro, que sea rentable, trascienda, deje una huella, es retador. Pero yo digo que hacerlo para algo totalmente desinteresado y con un nivel de desprendimiento donde el protagonista no es el lucro ni tu beneficio personal, todavía tiene mucho más mérito. Pero también es más difícil. Sí. Es mucho más difícil. Entonces me gustaría que tú me narres un poquito cómo fueron esos orígenes. O sea, cuando empezaste a tocar puertas, cuando quizás las cosas no salían como tenían que salir o a la velocidad que tú querías que salieran, porque la verdad que tú querías ver tangibilizado tu idea o tu sueño. Pero a veces las cosas no van como uno quiere y no van a la velocidad que uno quiere y la gente no necesariamente tiene el nivel de conciencia que tiene uno. Entonces me gustaría saber que me narres un poco esos inicios, cuáles fueron esos obstáculos y barreras que te tocó vencer. Y me gustaría de paso que si tú tienes alguna especie de oración, de mantra, de frase de guerra, que tú te repites a ti misma en todos esos momentos difíciles, me gustaría que compartas un poquito al respecto. Voy a empezar con la frase que nosotros la tenemos en la fundación, que es nada nos detiene. Ese es nuestro eslogan desde la pandemia. Y yo pienso que lo puse después cuando empezó la pandemia, porque siempre ha sido como algo que ha estado en mí. Como, si yo quiero esto y yo creo en esto, nada me va a detener. O sea, y creo que también cuando tú tienes un proyecto naturalmente importante para otros, energéticamente es otra cosa. A ver cómo desarrollo esta idea. Cuando tú haces proyectos para negocios que son importantísimos y son muy, muy buenos para el desarrollo económico de un país o el tuyo mismo y de tu familia, hay muchas cosas que tú tienes que ceder, lidiar, negociar, etc. Cuando tú tienes proyectos para una comunidad o una vida de una persona, desinteresadamente, tú no puedes negociar nada. O sea, tú no negocias nada. Sí, y eso es mágico. Sí, yo soy lo que digo a veces, yo no pido nunca nada para mí, pero si es para ayudar a otro, pierdo la vergüenza. Y entonces hay algo que se da, que la gente empieza a entender después, porque al principio fue difícil, fue muy difícil. Y, ay, mira,
También tengo, yo me he nadado en aguas todo el tiempo de dificultades, porque acuérdense que el arte también es Sí, muy difícil en este país. Pero el arte la gente lo ve casi como un lujo. Están equivocados, sí, porque no es un lujo, es el balance perfecto de un mundo. sí. Sin arte y sin cultura propia y que los países Sí. no se desarrollan. Miren los países desarrollados, qué es lo que los mueve. ¿Y cómo, Entonces, y cómo la cuidan? y cómo la cuidan, y cómo La valoran. invierten, cómo hay presupuesto para eso. Sí. Entonces yo me he movido, acuérdate que empecé como artista, entonces yo me he movido en aguas de esa temperatura toda mi vida. Y la gente, no, pero dale algo, o lo que sea. No, pero esto eso no es comercial. Sí. Yo me he movido ahí. Pero cuando ya tú entras en otra cosa que es ayudar a otros, hay un momento que hace así, ¡can! Busca los proyectos que se han comprometido de corazón, que ayudan a otros, que salen al aire, porque es necesario, porque las personas empiezan a entender la importancia de esos proyectos y empiezan a entender que si no, va a ser peor. O sea, ¿qué va a pasar? Y el Estado empieza a entender. O sea, los gobiernos empiezan a entender, porque son responsabilidades de sus ciudadanos. Entonces, empezó a darse todo eso, y es cuando tú dices, ah, no, pero esto estaba escrito, esto era decretado por Dios, o sea, Sebastián fue transformador para todos. Entonces empezaron a abrir las puertas. Al principio no se abrían las puertas. Y quiero que me hables un poquito de ese principio, porque es donde todo el mundo abandona su proyecto. Cuando Sí. empiezan a cerrársele las puertas o las cosas no van tan rápido. ¿En algún momento pensaste en desistir? ¿Pensaste en qué lío me he metido? Porque después que pasan las cosas, pasan un umbral y empiezas ya a ver ciertos resultados. Como que se crea un círculo virtuoso. Pero previo a ese momento, es como yo le llamo la curva de la muerte. O sea, donde todo el mundo dice, tú sabes que esto no va a funcionar, yo lo voy a dejar. ¿Qué te mantuvo firme? ¿Cuáles eran esas situaciones que tú decías? Y me gustaría saber eso, porque realmente la idea también de este podcast es inspirar y motivar. Cuando tú veías que todas esas puertas se te estaban cerrando, o sea, ¿cómo tú seguías adelante? Las familias que estábamos atendiendo, ellas fueron muy inspiradoras. Y Sebastián, o sea, Sebastián todos los días me inspiraba. O sea, yo no había manera de yo echarme para atrás. O sea, es como cuando tú dices, yo no me puedo permitir echarme para atrás porque yo tengo un motivo, yo tengo una inspiración, Un propósito. un propósito. Hay que tener propósito muy claro. Cuando tú vas, y nada te puede detener si tú tienes un propósito claro. O sea, y sí, hay muchos obstáculos. Yo recuerdo una vez que teníamos 8 niños nada más al principio. No teníamos dinero, pero teníamos muchas familias que nos lloraban que no lo dejemos, porque no tenían dónde ir. O sea, lo que estaban recibiendo nuestro era tanto que ya, o sea, ya tú tenías 8 razones por estar. Y yo recuerdo que yo tuve que abrir mi casa, donde mi comedor lo tuvimos que convertir en una sala de terapia. Oye. Mi comedor. Y durante 6 meses, esas 8 personas entraban por mi sala y iban a mi comedor. Y tú a veces dices, ¿cómo pasó eso? Pasó. Y mi esposo y mi hija fue de los que me dijeron, tráelos aquí. Si no tienes cómo pagar un sitio, que tráelos aquí. Y yo quiero que tú veas ahora dónde estamos en Nido para Ángeles. O sea, esos principios y esas personas, esas 8 familias estuvieron con nosotros hasta que sus hijos se hicieron grandes. Algunos fallecieron. Y fueron inspiradoras, fueron también claves para decir, por ellas podemos seguir. Y yo creo que es importante no olvidar sus orígenes. Porque No, eso también para nada. te alimenta de combustible, ver lo que has logrado y saber de dónde vienes, como que te da impulso para seguir adelante con todo lo que tienes por el frente. Sí. Así es. No, eso es importante, identificar tus orígenes y nunca olvidarte de tus orígenes. Y con todas esas responsabilidades que tú tienes, yo soy de la teoría que no existe el balance, sino la compensación. ¿Cómo repartes los diferentes roles que tienes? O sea, ¿cómo has logrado no descuidar alguna de las facetas en las que te desarrollas cuando sobre todo tienes un proyecto tan grande y de tanta envergadura? ¿Cómo mantienes ese enfoque? Sí. Siempre
en algunos momentos he dicho, cónchale, también he sacrificado una parte económica de mi vida que yo hubiera podido desarrollar más, porque en un momento dado yo estaba bueno, tú sabes, en una empresa, estaba con un buen sueldo, con una buena posición. Después hice trabajos muy importantes para empresas que me daban satisfacciones económicas también y satisfacciones. Todo lo que he hecho en mi vida me da satisfacciones a mí como persona que me desarrollo en lo que estoy haciendo, pero además en lo económico. Pero sí, todo, también hay algo que hay que sacrificar. O sea, cuando tú haces proyectos que tú crees en ellos y que hay algo que siempre sacrificar. Ahora, yo saco un balance. ¿Cómo me he podido mantener? Porque Mónica sí necesita su espacio. Claro. Mónica sí necesita desarrollar. Yo soy una artista y lo seré toda mi vida. Yo hago producciones de danza anuales. Soy parte de una asociación de danza. He escrito el libro de la historia del Ballet Nacional de la República Dominicana. Me mantengo... Debes escribir otro de Administración del Tiempo. Ah, bueno, sí. Tengo muy buena salud, gracias a Dios. Tengo muy buena salud, eso me ayuda. Soy una persona que no se enferma, que no se queja regularmente por achaques. Cuando duermo, si hay tips, cuando cierro los ojos duermo. Claro, Recargas. Dormir es importante. Yo duermo 8 horas diarias. Y el día que no lo hago, tengo que dormir una siesta porque no duermo. Y yo pienso que eso es importante para mantenerme activa y poder, cuando abro los ojos, ok, cuántas cosas al día tengo y enfrentarlas. Así que yo estoy agradecida de poder tener la oportunidad de hacer tantas cosas. Qué bien. Pero no hay un manual, ¿eh? No hay un manual, es día a día. Es día a día. Y además, todas las historias son diferentes. Sí. Sí, pero yo creo que tú nos has dado algunas pautas que va desde cuidarnos nosotros para poder cuidar a otros. Yo creo que en eso ese es el mensaje que quieres comunicar. O sea, para tú poder ayudar a otros a salir del agua, tú tienes que estar en tierra firme. Eso sí. Entonces, yo creo que nosotros somos el principal activo y el principal activo de todas las personas que dependen de nosotros. Sí. Y nosotros tenemos que vernos de esa forma. O sea, nosotros somos... Y cuidarnos, querernos. Sí. Porque que si no lo hacemos, no podemos ayudar. No. Ni podemos aportar, ni podemos crear, ni construir. No. O sea que... Y más los otros tips que has dicho, yo creo que son muy importantes. Son muy importantes. Está de más buena alimentación, buen ejercicio y buena compañía. Sí. Gente con buenas vibras alrededor. Buena compañía, no perder. Eso es con la edad también, que uno, como cuando uno se hace maduro, dice, concho, ahí perdí un poco de tiempo, tanto tiempo, hablando de cosas que no eran importantes, no productivas. Tratar de que tu tiempo, que vale oro, sea productivo con las personas, con las conversaciones. Como que sumen. Y solito tú te vas a hacer diferente. Solo. O sea, las cosas van a ir pasando y tú vas a ser diferente. Vas evolucionando. Y las personas lo van a sentir. Lo van a sentir. Yo tengo algo que sí me dio la danza, que es cuando yo llego a un lugar, yo observo el lugar y yo más o menos sé. Lees el ambiente. Leo el ambiente. Y puedo nadar en ese ambiente. O sea, pero eso me lo dio ver el escenario. Y eso siempre lo he usado en todas mis cosas. Entonces un paneo tipo Terminator. Hago un paneo, Entonces aquí, ¿cómo es que me tengo que... ¿Por qué esquina me voy a mover y por cuál no? Qué bien. Y cómo me voy o sea, cómo va a sacar lo mejor de mí. Y si tengo un objetivo, también el tiempo es que tú lo hagas es importante. Hay veces que no es tiempo. O sea, hay que tener percepción. Todos tienen un momento. Ese pulso. Es usar la razón. O sea, hay cosas que la gente a veces no usa la razón. Y tú dices, no, es que llegaste mal. Sentido común. Hay que usar el sentido común. Y tener esas buenas intenciones. Bueno, pues yo creo que remataste ahí con bastantes tips también. Hace unos años te tocó probablemente la segunda situación más dolorosa o probablemente la más dolorosa que puede vivir un padre. Fue la pérdida de Sebastián. Fue algo que le sucedió, incluso no estaba en el país. Me gustaría saber un poquito cómo lidiaron en ese momento con esa situación, qué les mantuvo firme, qué les mantuvo
como familia y con todo tus responsabilidades que tenías en ese momento, a pesar de pasar por esa situación tan dolorosa. Claro. Bueno, eso nunca se olvida, siempre será doloroso, así que se me puede ver en mis cambios de voz ahora mismo. Y la muerte de un hijo no tiene, siempre será eso fue lo más doloroso, porque en la otra situación del nacimiento es el nacer. Y aunque vino cargado de cosas, pero estaba ahí. Yo quiero que tú sepas que cuando murió Sebastián, lo primero que yo hice fue llamar al pediatra. Y le di las gracias. Porque él siempre, yo pienso que el pediatra siempre tuvo como un poquito de culpa de insistir en revivirlo. Ya. Y yo le dije... Gracias. Gracias. Porque un niño que pudieran haberlo conocido, mira lo que fue y cómo transformó tantas cosas, no solamente en mí y en mi familia, sino en tanta gente. Y después dar gracias de que tuvo 20 años con nosotros, porque al principio me decían, él solamente va a estar 3 meses, él solamente va a estar unos años, no va a pasar de los 10, no va, porque Sebastián, para colmo, no era una parálisis cerebral, para que sepan, hay diferentes parálisis cerebral, una menos importante, una un poquito más agresiva y otra muy agresiva. Sebastián tenía una parálisis cerebral agresiva, o sea, él había tenido muchos minutos sin oxígeno y se habían dañado muchas partes, habían muerto muchas neuronas. Entonces, mi niño no hablaba, no caminaba y no era independiente, o sea, no era como en algunos casos que tiene algunos retrasos o la parte motora, pero puede hablar o puede... Sí. No, Sebastián estaba impactado en muchas partes. O sea que el hecho de tenerlo a los 20 años también, cuando partió, fue como... Gracias que tú duraste tanto, porque de verdad, yo pienso que cuando Sebastián se fue, también, él sabía que la fundación estaba ya con raíces. Porque no sé cuál hubiera sido la historia si Sebastián se va a los 5 años, sí, o a los 6, sí, o a los 7, o a los 10. Cuando Sebastián se fue, la fundación tiene raíces, está, ya yo creo que Mónica es necesaria, pero yo creo que la fundación, si yo no estoy en algún momento, va a seguir, porque tiene demasiado gente que la necesita y que la coge y la abraza. Y yo pienso que eso fue importante, que el momento en que Sebastián se fue, ya la fundación estaba formada. Todo el que logra cosas trascendentes en la vida, sobre todo tú, una persona en tantos roles que te ha tocado destacarte, siempre hay que sacrificar cosas. Siempre hay que sacrificar cosas, muchas veces tiempo, muchas veces calidad de vida, muchas veces disfrute, muchas veces es energía, siempre hay que sacrificar. Sí. Y yo te quiero hacer una pregunta que creo que sé la respuesta, pero te la voy a hacer como quiera. ¿Ha valido la pena todo este esfuerzo? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué tú le dirías a esas personas que tienen vocación de ayudar o que tienen una idea, tienen un proyecto y se sienten quizá intimidados por no hacerlos? A veces incluso es un proyecto filantrópico, un proyecto de ayuda a los demás y dicen, yo tengo que mantener a mis hijos, tengo que mantener a mi familia, yo tengo que pagar la hipoteca, yo no puedo sacar tiempo para los demás cuando yo no tengo todos mis problemas resueltos, que muchas veces sí los tenemos y creemos que no los tenemos. ¿Qué tú le dirías, o sea, a esas personas que a veces tienen sueños y no acaban de dar el paso o incluso están en ese proceso pero están a punto de claudicar? Bueno, en cuanto a ayudar a otros, te puedo decir que no hay cosa que dé más paz que ayudar a otros. No hay cosa, es una relación de emociones muy pura. Cuando tú ayudas a otro desinteresadamente y el otro lo recibe, te da mucha paz. Eso es, empezando con que hay esa satisfacción. Después, pienso que en cualquier proyecto, sea altruista, o sea, no hay nada que te haga más feliz que hacer lo que tú quieres hacer. Y yo siempre digo a mi hija, no importa, tú estás estudiando nutrición y decidiste no estudiar nutrición, terminar, pero ahora quieres hotelería, hazlo.
después no te gustó la lotería, pero tal cosa. O sea, siempre hacer lo que tú quieres o proyectas hacer, lo que te dice tu voz. Y si te equivocaste, bueno, eso es un cliché, pero esas son las enseñanzas. Si cogiste el camino equivocado y cambiaste, cambia y vuelve a empezar. No hay, eso es parte de enseñanza, la madurez. Yo me siento mucho más estable emocionalmente ahora que a los 20 años. Muchísimo más. Pero es por la experiencia. Entonces, la experiencia de vivir y no huirle a la experiencia. Los problemas y las adversidades. Exacto. Y no huir las dificultades. Suena fácil, pero hay que enfrentarlo con positividad también. Tener la fe de que va a suceder. Salir por la mañana con eso, pensando, va a suceder. Visualizarlo. A mí me ha ayudado mucho la visualización. Yo siempre visualizo, pero también por el baile. Claro. Cuando yo iba a bailar, yo me veía bailando. Claro. O sea, yo antes de salir al escenario, yo hacía la rutina en mi cabeza. Y obviamente cuando iba allá, ya yo me había visto yo misma. Entonces, ¿cómo tú te quieres ver? ¿Cómo quieres tú verte en el futuro? ¿Dónde tú te ves? Entonces, míralo y ponle fuerza a eso. Y cuando tú le pongas fuerza, lo vas a lograr. Con todo, muchísimos obstáculos. Y lo que tú acabas de decir, bueno, me equivoqué, tomé una decisión, esa situación me generó un problema, un reto, tuve que volver para atrás, tuve que empezar de nuevo. Es difícil cuando tú estás en el momento, o sea, pero si uno lograra incorporar el hecho de decir, esto me va a funcionar para algo o va a aplicar para algo, yo necesitaba que me sucediese, porque eso me va a ayudar con algo que todavía no sé lo que es, pero eventualmente lo voy a entender. Lo vas a entender. Y yo creo que el mejor ejemplo es tu historia personal con el caso de Sebastián y cómo todo esto se ha convertido, toda esa situación de dolor, como te dije en un principio, lo has convertido en lo que es hoy. Yo creo que eso también me da pie a esta próxima pregunta. ¿Qué paradigmas tú sientes que has roto a estas alturas? Qué gran lección. Te queda mucho por delante todavía para construir y crear y desarrollar. Pero ya tú tienes una trayectoria que pudiéramos ponerle un sello de exitosa. ¿Qué paradigma sientes que has roto? ¿Qué grandes lecciones has dejado a tu entorno inmediato, familia, a la sociedad en sentido general? ¿Cuál tú entiendes que está siendo tu legado? El legado más grande es sentirme, o sea, cuando tú ves el enfoque de derecho, para mí es importante. Nadie debe de visualizar al otro o pretender que el otro no tenga tus mismos derechos. Y eso no es solo por la fundación. O sea, yo siempre he querido impulsar en todos mis proyectos las oportunidades con igualdad, la equidad. Yo pienso que lo trato de hacer todo el tiempo. Me he equivocado, pero lo he hecho en todos mis trabajos. He tratado en todos mis intervenciones, mis relaciones, que las personas sepan que yo voy a tratarte igual a ti, como voy a tratar igual al otro, porque yo vivo en una tierra donde todos somos iguales. Entonces, cuidado con eso. O sea, yo espero que cuando se me recuerde así, o sea, una persona que fue solidaria, pero también quiso dejar su sesgo un poco, pues todo lo tenemos, sí. y entender al otro. Por eso cuando tenía posiciones de presentar un proyecto, cuando tengo que hablar con 70 empleados, cuando tengo que hablar con la familia del más vulnerable de la fundación por una situación, cuando tengo que hablar con mi pareja o mi hija, yo tengo que pensar en el otro igual que como yo pienso en mí. Ese mandamiento de querer a los demás, sí. O sea, de ser empático en todo momento. Ser empático. Eso pienso que es parte del legado. Tienes ya un equipo de gente realmente que en la que te puedes respaldar, lo cual pues obviamente nos dice que eso también te da espacio para seguir construyendo y haciendo cosas. Dime un poquito ¿qué podemos esperar de ti? ¿Cuáles serían esos proyectos? Son esos proyectos que por lo menos lo que puedas contar, que tienes en mente, tanto con la fundación como en el plano personal, a qué quisiera dedicarle más tiempo
ahora que quizá tienes ya un proyecto que está bastante consolidado a nivel de la fundación, con el equipo que tienes, ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué podemos esperar de Mónica a futuro? Mire, para ser justo, yéndote a hablar y como esto queda, aparte del equipo que me ayuda a tener ese tiempo, yo pienso que estaba hablando del Estado y demás. Nosotros tenemos una subvención en la fundación que el Estado, después de muchos años, entendió que nosotros apoyábamos una población muy necesitada y vulnerable. Y eso me ha dado tranquilidad de saber que ese por ciento cada vez es más cubierto por las cosas que tenemos fijas. Tú sabes que hay un presupuesto que hay que atender y que si tú no lo tienes, tú en enero estás volviéndote loca porque tú no sabes cómo vas a llegar a diciembre. Y esa preocupación no te deja enfocarte en lo importante, que es atender a esos niños, ¿no? Exactamente. Esa angustia. Exactamente. Entonces, eso me da tranquilidad también, saber que hay una parte que ya tenemos fija, que está sostenible. Y cuando me digo qué voy a hacer, yo estoy volviendo un poquito a la danza, en el sentido de que es como que uno vuelve siempre como a la casa, ¿verdad? Sí, yo quiero, a los orígenes. Sí, a sus orígenes. Yo quiero hacer más ahora ayuda. Yo pienso que yo corté un poco la ayuda, y eso, que tengo una gala que hago todos los años a beneficio de la fundación, pero yo corté un poco, sacrifiqué mi pasión por esta responsabilidad. La sacrifiqué por muchos años. Sí. Por muchos años. No tenía, tenía tiempo, pero no tenía tiempo al mismo tiempo. Sí. Y un poco como hablar, me gustaría, en algunos momentos yo digo, me gustaría hablar como yo hablo para la fundación, hablar del arte y de la danza. Que la gente también lo entienda. Me gustaría que la gente sepa que yo siempre seré una bailarina y una coreógrafa, una gestora cultural. Y ayudar a esas generaciones que están subiendo. Y ayudar a esas generaciones. Incluso jóvenes que no tienen el recurso, el acceso. Exactamente. O sea, mi persona tiene una experiencia tan fuerte con la fundación, con todo lo que me dejó mis experiencias en empresas privadas y todos esos proyectos privados que desarrollé. Que yo no quiero ahora que se queden solo en la fundación. Yo quiero poder regalarle mi tiempo a la danza y que las personas sepan que es una parte de todas las industrias culturales importantes para que desarrollen economía. ¿Qué evento no tiene danza? Que este pueblo que danza, que nuestros profesionales de la danza, gente que quiere desarrollar esto, yo quiero que se desarrollen y que este país tenga una oportunidad para ellos. Entonces, ojalá, yo quiero dedicarle un poquito de tiempo ahora. Te pongo el compromiso aquí. No, te cuento que soy por un año nada más. Okay. Soy presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza. Así que te presento a la presidenta. Otro rol. Otro rol que tú no sabías. No sabía. Porque es el 3 de abril es que hago el lanzamiento. Mira. Estás invitado. Gracias. Así que hago el lanzamiento de esto y es por un año, hasta mayo del 2024. Vamos a ir a esa época tuya de bailarina, pero no como bailarina, como speaker. Y vamos a imaginar un auditorio lleno de jóvenes, tu hija sentada ahí también, y tú, dentro de tu conferencia, darle varias pautas de vida a esos jóvenes y de cómo alcanzar sus sueños y cómo no desfallecer y cómo también entender que ayudando a los otros no te ayudas a ti mismo. ¿Cuáles serían algunos de esos consejos que tú darías? Que a lo mejor ya se lo das a tu hija, pero quisiera que lo compartieras con la audiencia. Claro. Bueno, lo primero es aprender a quererse. Si tú no te quieres a ti, no puedes hacer nada. Eso es uno de los problemas más grandes de alguna juventud. De la autoestima. La autoestima, hay veces que tu entorno te la destruye. Sí. Hay veces que hasta tu misma familia, si es infuncional. Entonces, autoestima. Trabájate tu autoestima. Porque sin tú quererte a ti misma, tú no vas a ser feliz y no vas a ser feliz a los demás. Después, los valores. Ten valores. Que es lo único que nadie te puede quitar. Te pueden quitar dinero, te pueden quitar ropa, te pueden quitar puestos. Tú puedes estar muy alto y de repente no tener nada.
Sí. pero no te pueden quitar tus valores. Entonces, esa es tu ropa principal. Y entusiasma, positiva, salir todos los días sabiendo por qué pensar negativo si se puede pensar positivo. Mi hija, por ejemplo, me dice mucho, sí, May, pero el 50% puede que no salga. Ok, es verdad. Pero hay un 50% que puede que salga. Entonces, ¿por qué darle la palabra? La palabra, por eso la gente ora. Porque la palabra es importante. Si tú sales de tu casa y tú dices, no me va a ir bien, seguro, porque mira, ahí va a estar fulano, entonces, ¿cómo yo voy a hacer esa presentación? No me va a ir bien, porque no, piénsalo el otro 50. Me va a ir bien porque estoy preparada, me fue eso. Y lo vas a pasar mejor. Si te fue mal, otra oportunidad para levantarte. Pero Así no es. pienses, yo diría que esas son las 3 cosas que yo le pudiera decir a las personas para que tengan herramientas. Y a estas alturas, ¿qué te hubiese gustado haber hecho menos y qué te hubiese gustado haber hecho más? No, la verdad Difícil. que es difícil porque yo he tenido, gracias a Dios, muchas oportunidades de hacer muchas cosas que quiero hacer. Y cuando tú estás en poblaciones como esta, tú dices, wow, tuve muchas oportunidades de hacer cosas que quiero hacer. Yo no fui tan joven cuando era joven por lo de la danza. Y a veces digo, concha, me debía haber divertido un poquito más. Sí. Sí, pero pero yo trato de divertirme igual ahora. Para Aún siendo compensar. vieja, para compensar un poco. Hay que divertirse también, hay que reírse, hay que pasarla bien. Pero yo estoy muy conforme de la vida que he llevado y que me ha dado la vida la oportunidad de llevar. Y me encanta viajar, quiero tener oportunidades de viajar. Tengo una hija que vive afuera. O sea que lo Tienes la único que yo le excusa. pido ahora a la vida es que tenga la parte cubierta económica para poder ir cada vez que quiera visitarla, tener oportunidad de conocer nuevas culturas. Me parece que hay mucho que conocer. No creamos Sí. que esto es. Hay mucho, tenemos Sí. que estar abiertos y eso es lo que me gustaría, tener oportunidad de seguir conociendo y seguir aprendiendo. Yo creo que de una forma u otra lo has respondido a lo largo de esta conversación. Pero me gustaría también que volvamos a usar la imaginación. Y en esta ocasión vamos a proyectarnos a tu cumpleaños número 80. Y estás... ¿Dónde tú te imaginas que lo quisieras celebrar? ¿Aquí? ¿En una finca? ¿En una casa? ¿No? ¿Algún lugar preferido para celebrar tu cumpleaños 80? A mí me encanta, mi casa puede ser, mi Ok. casa me encanta. En tu casa. Y está todo el mundo... llega un momento en que todo el mundo se le da la palabra para que diga algo sobre ti. ¿Qué te gustaría, tú sentada, escuchando, qué te gustaría escuchar que se diga de ti en ese cumpleaños número 80? Yo no sé. Yo no sé. O sea, no me gusta como que decir lo que me gustaría escuchar a las personas. Pero yo ahorita te respondí que si ojalá haya dado una imagen de ser una persona solidaria, de ser una persona justa, equitativa, y donde yo, o sea, soy igual que tú. Si me ven de otra manera, hay veces que yo antes, la gente me veía de otra manera. Sí. Y no se atrevía a acercarse mucho. Ok. Pero era quizá por mi personalidad, pero no porque yo Lo hicieras intencionalmente. no hiciera intencionalmente. Entonces, ojalá sea, y también sea lo suficientemente divertida también a esa edad. Que la gente no me vea tan seria tampoco como, sino que, concha, qué chulo estar contigo, qué bien, y qué bueno, qué buena vida tuviste, qué bien hiciste, qué bien hiciste. Y se me recuerde también en algún momento por la danza. Bueno, pues si yo estoy ahí, que yo... ojalá me dé salud. No necesariamente para estar ahí, ojalá me invites. Pero claro, ya. Yo diría que yo te daría las gracias. Yo te daría las gracias por haberme inspirado, por haberme enseñado que ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos. Te daría las gracias por haber impactado para esa época miles de familias de manera positiva. Y te daría las gracias por hacer un mejor mundo y un mejor país. Eso es lo que yo haría en tu cumpleaños 80. O sea que de verdad, muchísimas Bueno, gracias. pues ya estoy feliz.
Eso te prometo que eso sería lo que yo diría. O sea que de verdad, muchísimas gracias, Mónica. Siempre he admirado tu trayectoria, siempre he admirado cómo has enfrentado los retos que te ha puesto la vida. Ese mensaje positivo. Yo creo que tú eres una digna representante de alguien que deja huellas. Y precisamente eso es lo que dice aquí en el libro. En la dedicatoria, te voy a regalar mi libro. Ahorita nos tomamos una fotito con él. Wow. Y en esencia dice eso, que eres un vivo ejemplo de alguien que deja huellas. O sea que Muchas muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo y por haber compartido con nosotros hoy en esto que yo estoy seguro que será muy inspirador para muchas personas. Así es, y todo el mundo tiene la oportunidad de dejar huellas. Y eso es lo más lindo de la vida. Que tu recuerdo quede ahí plasmado para el bien de ti, de tu familia y de alguien. De verdad, gracias por hacer un mundo mejor.